Hermanos, pues les voy a invitar que vayan abriendo su Biblia para que empecemos, ¿verdad? Vayan abriendo su Biblia en Jeremías. Aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Jeremías capítulo 17. Aleluya. Jeremías capítulo 17. Vamos a leer el versículo 5. ¿Ya todos lo tienen? Me señalan con un amén, hermanos. Y empezamos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ya todos lo tenemos? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice la palabra del Señor así, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Hasta ahí nos vamos a detener. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos, por mi hermano, el pensamiento que Dios le daba de su palabra, por cada uno de ustedes. Y le damos gracias porque nos concede estar en pie y por ese crecimiento que cada día va dando en nosotros su palabra. Procuremos que no mengüe. Pablo dice: en esto creced más y más. ¿Sí? Procuremos que no mengüe. Pablo dice: en esto creced más y más, abundad más y más. ¿Cuánto es más y más? No tiene fin. El que esté limpio, límpiese más. El que sea santo, santifíquese todavía, ¿verdad? Y gracias a Dios por lo que van creciendo, y espero en Dios que no solo sea a mí, les he dicho que Dios nos dé esta ciencia a todos. A Moisés dice que le dijeron por ahí, le llegaron rumores y le dijeron: Moisés, por allá andan unos, le dijo, que hablan como tú y que profetizan como tú. ¿Y qué les dijo Moisés? Cuánto yo no quisiera, le dijo, que todo Israel fuera así como yo, que tenga el conocimiento de Dios, que tenga la misma sabiduría de Dios. No hubiera luchado tanto el Moisés, ¿verdad? Pero hasta le cohibieron la entrada a la tierra prometida por la rebeldía del pueblo, porque lo hicieron pecar, dice, a Moisés. Y Dios no le permitió entrar, solo le permitió ver la tierra. En Tijuana también nos gozábamos con mi esposa este fin de semana, que no hubo necesidad de tanta vara esta vez. Y aquí todavía va a haber necesidad. El otro día miramos un tema bien precioso.
Santiago dice, se siembra y se siembra el fruto de la justicia, se siembra en paz para los que hacen la paz. Y Pablo les dice a los rebeldes de Corintio, ¿qué dicen? ¿Qué quieren? ¿Que vaya ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea que los necios con vara, los que no se quieren poner. ¿Y ustedes cómo prefieren? Pues hay que ser obedientes, ¿verdad? Hay que ser obedientes, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios. Y allá me gozaba, como le digo, con los hermanos. Tuve que tomar también así de ligera el tiempo cuando empezó el culto. Y ya empezó a dirigir el que dirige como a la 1 de la mañana, como a las 12 de la noche, por ahí así. Y estuve hablándoles porque cuando llegué yo había un poco de lluvia. Y ya ven allá los hermanos cómo se ponen aquellos los azales. Bueno, ustedes no han estado allá. Y resulta de que empezaba la lluvia y el culto era en un lugar donde un hermano que había una gran subida de puro lodo. Entonces, ¿qué hacemos? Que no sé, ustedes parecen niños, les dije. Hay que constituir, dice Pablo a Tito y a Timoteo, les hablaba, les decía, constituye ancianos. Muchos, y hablaba con ellos de esto, escuchen bien, y tiene que ver con esto que leyó el hermano aquí, de esta escritura. Constituir ancianos, la iglesia de hoy día lo ha torcido, y está bien torcido todo eso. Porque ponen al que les parece bien y al que le dan estudio. Pero un anciano para Dios no es el que sabe mucha letra, sino que el que es lleno del Espíritu de Dios. Ese es un anciano para Dios. Que tiene ciencia y sabiduría, no de sangre ni de carne, sino de revelación de Dios. Y eso no viene sino por la entrega al Señor. Si alguien no se entrega de corazón, no puede tener revelación de Dios. Y hablaba con los hermanos que de constituir, la palabra constituir viene de construir. Y es lo mismo de edificar. La construcción viene por la enseñanza de Dios. Por eso no se trata de seguir rudimentos de doctrinas de hombres, sino que se trata de una sencillez y humildad de corazón y de entrega al Señor. Allá Pedro habla y dice en la epístola, en la primera epístola, en el capítulo 5, dice, ruego a los ancianos, dice, y yo anciano juntamente con ellos. ¿No habla así Pedro? Dice que enseñen, que exhorten, que ayuden, no por ganancias deshonestas, no por esto, no por lo otro, y que sean ejemplo de la grey, dice. No como quien toma señorío de la grey, dice, sino como quien pone el ejemplo en la grey. ¿Han leído ustedes eso? Y hablando de los ancianos, no es asunto, yo hablaba con mi cuñada hoy, yo creo que le confirmaba con el hermano un montón de cosas que hemos hablado hoy también del Señor. Y dirá mi cuñada hoy aquí, es que así les enseña Edgar. No, y esto creo que ese mensaje que oíamos hoy tampoco, no es que lo oigan ellos todos los días. Pero el asunto es de que no podemos poner nuestra mirada en el hombre y tampoco tenemos que vanagloriarnos ni pensar que nosotros hemos hecho algo por lo que hemos alcanzado. El otro día mirábamos que los más vil y menospreciados somos en el mundo. No éramos, seguimos siendo por la humildad del corazón. Cuando ustedes leen a Pablo, Pablo así dice, como muertos, pero he aquí que vivimos, dice. Como caídos, pero levantando a otros, dice. ¿Ustedes han oído las expresiones de Pablo? ¿Las han leído? Como derribados, dice, pero he aquí, dice, que vivimos. Y empieza a hablar Pablo de todo lo que somos en este mundo, porque nosotros, dice, somos la escoria del mundo. Pero es, como le dijo el Señor a Pablo, para que el poder de Dios sea glorificado en nuestra debilidad. Siempre somos débiles,
pero el poderoso en nosotros es Jesús. Él es el poderoso en nosotros. Él es el que actúa en nosotros. Por eso mismo, también afirmándole esto a ustedes aquí, hablando con los hermanos de allá, de constituir ancianos. Muchos han torcido eso y dice el fulano de tal, me gusta, dicen en la iglesia, allá está la cuñada que lo sabe. Este lo vamos a poner de anciano, este lo vamos a poner de diácono. Y tal vez a veces una gente perezosa, dormilona, que ni busca de Dios, ni tienen el Espíritu de Dios, ni ciencia de Dios, ni conocimiento de Dios. Por eso, aún ni Samuel, para mí Samuel no es cualquier profeta. Allá vio al hijo de Isaí y vio al más frondoso. Y dijo, he aquí el ungido de Jehová. Y el Espíritu de Jehová se le puso por enfrente y le dijo, hey Samuel, le dijo, tú estás mal. Tú juzgas según lo que ves, pero yo juzgo, le dijo, el corazón, le dijo. Y aquí dice, perverso es el corazón del hombre, dice Dios. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño todas las cosas. Por eso no se trata, hermano, de que yo diga que tú eres un buen cristiano o que eres un mal cristiano. Se trata de que crezcamos en el conocimiento de Dios y que pongamos por obra lo que hemos aprendido de Dios, de su enseñanza y de su palabra. Un anciano que ponga un hombre, si Dios no lo ha puesto, ¿será un anciano? No lo es. La Biblia dice en Efesios, allá en el capítulo 4, que Dios dice que subió Jesús a las alturas y llevó cautiva la cautividad y que le dio dones a los hombres. Y habla ahí de constituciones, de que a unos constituyó profetas, apóstoles, maestros, y empieza a hablar de una constitución de lo que es para la obra de Dios. Pero dice, y Él, no dice la iglesia, dice, y Él constituyó, dice. ¿Quién es Él? Jesús. Y Él constituyó. Hoy día no constituye Él, constituye el hombre. Y si a este me gusta para pastor, a este lo vamos a enseñar de esto, a este lo vamos a enseñar de aquello, a este lo vamos a poner aquí, a aquel lo mandamos para allá. Y no es Jesús el que envía. Por eso hay una escritura en Romanos, dice, ¿y quién irá si no fuera enviado por Él? ¿Cómo creerán sin haber oído de Él? Dice. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y quién predicará si no fuere enviado? ¿Han leído ustedes Romanos 10? Pero ¿quién es el que lo envía? ¿El hombre o Jesús? Por eso precisamente se trata de pensar. Y miren cómo dice el Señor, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por brazo. Hay una escritura que dice que Jehová desnudó su santo brazo. ¿No han leído ustedes esa escritura en los profetas? ¿Ah? No. Que Jehová, hay hasta uno que lo ha leído. ¿Quién más lo ha leído? Que hay hasta otro que lo ha leído. Que Jehová desnudó su santo brazo. ¿Quién sabe quién es el santo brazo de Jehová? Jesús. Ese es el santo brazo de Jehová. Y empieza a hablar de Jesús. Ese santo brazo, por eso dice, y el que confía y el que pone carne por brazo. Hay una escritura que Jesús dice, nadie dice viene al Padre, dice, ahí decía el texto, las niñas, sino por mí. Y en otra escritura dice, nadie viene a mí si mi Padre que me envió no lo trajere a mí. O sea, ¿entre cuántos se encierra la salvación? ¿Podemos nosotros salvar las almas? ¿Podemos nosotros hacer llegar a alguien a Dios? No, no estamos capacitados. Dice que nadie viene al Padre si no es por Él, y nadie viene a Él si el Padre que lo envió no lo trajere a Él.
Y muchos están confiados que pueden salvar las almas, que vamos a ir a predicar, que vamos a salvar las almas, que vamos a hacer aquí, te vas tú por aquí y yo por allá. Y es un trabajo en vano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso mismo debemos de pensar en dónde está nuestro fundamento y nuestro corazón. Una de las cosas que el hermano hablaba hoy, hablaba con la cuñada y le digo: a mí no me importa lo que el hombre diga, yo sé en quién he creído. Yo sé quién me salvó y quién me tiene así como estoy. No fue un hombre, ni fui enseñado por un hombre. El que es enseñado por Dios, aprende de Dios. Y el que es enseñado de hombre, aprende del hombre. Jesús allá le habló a Nicodemo y le dijo: ustedes, les dijo, saben, le dijo, lo que han oído y aprendido de los hombres, le dijo. Pero yo, le dijo, hablo lo que he visto de mi Padre. Por eso a Pedro se le dijo: bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El otro día les decía también de una escritura de los Hechos, que Pablo dice que estando predicando en un lugar donde fue, había una mujer. A ver quién se sabe el nombre de esa mujer. Y dice que cuando él predicaba, dice los Hechos, que le plació al Espíritu de Dios abrirle el entendimiento a aquella mujer para que entendiese todo lo que Pablo hablaba y se convirtiese al Evangelio. ¿Quién se lo sabe ese nombre? Ah, están tremendos ustedes. A mí me gusta saber si leen la Biblia. Lidia. ¿Quién dice que le abrió el entendimiento? ¿Pablo con las palabras? Dice que el Espíritu le abrió el entendimiento para que entendiese lo que Pablo decía. ¿Quién la convirtió? ¿Pablo? Dios. Si alguno no es convertido por Dios, no vale nada. Dice que Dios es el que convierte el corazón del hombre. Así dice la Biblia. Por eso mismo, la única recomendación que tenemos nosotros ante la palabra de Dios y el entendimiento que Dios nos da es humillarnos ante Dios. ¿Para cuánto tiempo es esta humillación? ¿Cuántos saben? Todo el tiempo, hasta que por él, dice Pedro, seamos exaltados a su debido tiempo. Él nos exaltará. Por eso nuestra humillación debe de permanecer ante Dios cada día de nuestro peregrinaje en esta vida. Por eso debemos de tener ese gran cuidado de cómo caminamos delante de Dios. Y les hablaba de esto de los ancianos, y quiero terminar esto con ustedes también. El hermano hablaba un poco de lo que es el testimonio, la vida que lleva y la que llevaba en el cristianismo falso que vivía, de cómo hoy se deleita en el hogar, que su hogar es consagrado a Dios. Cuando hablamos de que en el hogar se lleva a cabo toda la enseñanza de Dios y la estamos ejecutando, ¿saben qué quiere decir eso? Que nuestro hogar ha sido consagrado a Dios. Nuestras vidas y nuestros bienes son del Señor, ganadas no por el hermano Edgar ni por las predicaciones, ganadas por la sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario, porque Él fue el que pagó ese precio por cada uno de los que creen. Cuando nosotros podemos tomar en cuenta a Dios y darle ese valor, muchos me han preguntado a mí y más bien a mi esposa. Le dicen: ¿y la vida que lleva usted con su marido? Le dice, los cristianos,
No es aburrida, le dice. No miran tele, no van ni al parque, no andan como nosotros. Nosotros vamos al parque, nos gozamos allá, le dicen los cristianos. Miramos tele, miramos noticias. Ustedes no se aburren, le dice, a vivir así como se vive. Esa gente no sabe lo que es el gozo. Lo que dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No la conoce esa gente, es ignorante. Y Pablo dice que ni el evangelio no es comida ni bebida, sino que es gozo y paz. Por la carne, dice, por ir al parque, dice, por las cosas que hacemos, dice, por el Espíritu de Dios. Por eso mismo, si nosotros hemos confiado en Dios, miren cómo dice aquí: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Yo he visto mucha gente que confía en los hombres, confía en ministerios, confía en iglesias, en constituciones, pero no en Dios. Yo al juntarme con gente le digo: Dios dice así en su palabra, esto y esto y esto enseña Dios. Oh, dice, sí, pero mi pastor dice así, dice. O sea, vale más lo del pastor que la Biblia. Si mi pastor dice que lo hace también y que no es pecado, dice, pero Dios dice esto. Dice, pero mi pastor sabe también, dice, y él dice así. Y se convierten esos pastores en ciegos, guías ciegos. ¿Qué dice Jesús que les va a pasar a esos? En el hoyo. Por eso nosotros no debemos de poner nuestra mirada en ninguna institución, en ninguna, porque la iglesia de Jesús una es sobre la faz de la tierra y no hay más. Y la iglesia de Jesús es bien sencillo. Muchos me la quieren pintar que somos nosotros, que nosotros sí tenemos la verdad, otros dicen que ellos sí son verdaderos, que aquellos están. No, no es así. Porque aquí no estamos ni vendiendo ni papas ni repollos en el mercado. Estamos predicando el evangelio de Jesucristo. Y la iglesia de Jesús es bien sencillo. Son los que han sido lavados sus pecados por haber creído en Él y viven para la honra y la gloria del Dios Altísimo. Esa es la iglesia de Jesús, no hay más. Así de sencillo. No hay más. Esa es la iglesia de Jesús. Por eso, cuando la samaritana llegó, le dijo a Jesús: mira, le dice, los pentecosteses dicen que allá como ellos lo hacen es, le dice. Y los otros, aquellos de aquella otra congregación, dicen que es como ellos dicen. Y mira, también aquella otra congregación dice que no es ni como aquel, sino que como ellos dicen, le dijo. La samaritana llegó con Jesús y le dijo: Jesús, no es como el hombre piensa, le dijo. Dios es espíritu, le dijo. Así le dijo, ¿verdad que sí? Y los que le adoran, le dijo, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, no en hipocresía ni farsa. En espíritu, le dijo, y en verdad es necesario que le adoren. Así de sencillo, no. ¿Sí? Hay más después de esa iglesia. Eso es todo. Aquí las hipocresías. ¿Conoce Dios a los hipócritas? Sí. ¿Lo irán a convencer con sus hipocresías a Dios? No. Mejor nos convencemos nosotros y nos convertimos a Dios. Es más fácil. Más de reunirnos para alabar y glorificar su nombre y para meditar en su santa y bendita palabra, porque en eso dice su palabra que tenemos la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Con ese mismo gozo vamos a
Vamos a ir buscando en nuestras Biblias, en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Cuando lo tengan, dicen un amén para empezar juntos. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ya lo tienen, hermanos? Sofonías, capítulo 3. Aleluya. Santo eres, Señor. Cristo vive. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sofonías capítulo 3, versículos 1 en adelante. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hasta ahí, hermanos, benditos. Gloria a Dios. Dios bendiga, Dios bendiga a mi hermano Palaz, a cada uno. Pues la palabra del Señor es viva y eficaz, siempre nos alerta. Y de esto hemos hablado bastante y también la Biblia habla mucho de eso. Siempre la fidelidad pertenece a Dios y la infidelidad es de los hombres. Pero nosotros no fuimos llamados para ser infieles, ni tampoco Israel. Todos los hombres han sido llamados por Dios para ser fieles, y su mal corazón es el que siempre los lleva a la infidelidad. Y yo creo que de lo que hemos leído aquí, hemos hablado tanto y sabemos qué está pasando. En la área de Israel, en todo lo que esta gente hizo, siempre se cumple lo mismo que se ha de cumplir en la iglesia, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Si ustedes leen en el 13, eso pasa también en Israel. Dice el Señor ahí, dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Por eso mismo, también nosotros hemos sido enseñados de procurar con diligencia ser hallados en esa fidelidad para con el Señor cuando Él venga. No solo de ser llamados, sino que también de ser escogidos en ese día. Últimamente Dios nos ha estado hablando y estábamos meditando siempre en los mensajes que hemos predicado y enseñado y recibido de Dios en cuanto a lo que corresponde a nuestra obediencia a Dios. Y vemos todos estos juicios de Dios que están aquí, palpados, cumplidos, tiempo en tiempo, con todas las generaciones. Y hoy en día también vemos exactamente lo mismo
y no va a dar Dios en ningún tiempo por inocente al que sea culpable. Dios siempre va a juzgar, como dice aquí, y leí el hermano en el capítulo 8, cuando dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo y todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Por eso es que Moisés, cuando intercedió por el pueblo allá en el monte Sinaí, cuando Dios lo quería consumir, Moisés dijo que por un tiempo y por ese momento los iba a perdonar Dios, pero que en su día Dios le daría la paga a cada uno según haya sido su obra. Ese es el mismo día que leemos aquí. Y nosotros sabemos y entendemos. Últimamente estaba hablando con mi cuñada en esta área, de que siempre ellos han interpretado de que nosotros vamos mal. Y no solo ellos, muchas gentes nos han interpretado como mal. Y yo les digo de esta manera, y se lo decía también a ella y a todos, me ha tocado decirles de la misma manera: si yo estoy mal, déjenme mal como estoy, pero allá en aquel día yo recibiré mi paga y tú recibirás tu paga. Si serle fiel a Dios y honrarlo y vivir únicamente para Él, eso es estar mal, prefiero seguir mal hasta el final. ¿Y ustedes? ¿O prefieren conocerse? ¿O prefieren caer en el error donde ha caído toda esta gente, ser esa rapiña en medio del pueblo de Dios? Eso depende de cada uno. Muchos, como dicen los hermanos, testifican que cuando oyen los mensajes que predicamos, les dicen que están con un legalista y que aquí les están, como dice hermano, les están obligando a hacer la voluntad de Dios. Y no es así. La palabra de Dios se enseña y no es el primero que le enseña. Toda la Biblia tiene esta enseñanza de esa fidelidad que le debemos a Dios para que alcancemos su bendición. Amén. Está la maldición y la bendición de Dios delante de toda la humanidad. Por eso Dios dice aquí bien claro en el 8: por tanto esperadme, dice Jehová. Todos hacen y deshacen. Hablamos de la bestia, ¿se acuerdan que hablamos? Hablamos de que había un juicio de Dios, un proceso de Dios. Esos son juicios también de Dios en la humanidad. El que no quiere hacer la voluntad de Dios, parece como que si Dios nunca lo va a castigar, como que le va muy bien y ahí van, y ahí van, y ahí van, de grado que ni vergüenza tiene, dice aquí, ¿verdad? Estos hombres, ustedes los ven, caen en el error y no se dan por vencido. No les da ni vergüenza las cosas que les están sucediendo ante los santos. No tienen vergüenza. Se paran con cuello erguido y con frente levantada, obstinada, persistiendo en que están bien, destruidos y destruyendo a otros. ¿Va que no tienen ni vergüenza? ¿O los han visto ustedes que tengan vergüenza? No tienen vergüenza. Pero sin embargo, cada uno de nosotros tenemos la palabra de Dios y también tenemos las promesas para todos los que sean fieles, de ser guiados hasta el fin y tener el poder del Señor para vencer en medio de todos los tiempos. Estábamos viendo en ese tema que mirábamos, que son la misma parte de todo este remolino que va, de eso de las bestias y los juicios, que Jesús me llamaba la atención y compagaminábamos en estos días con las enseñanzas que hemos tenido más atrás, que Jesús dice: mirad que vuestra huida, cuando habla de todo esto y todo esto que se va dando, no sea en invierno o en día de reposo. Y meditábamos hablando con la cuñada de esta área y juntando dos temas que ustedes recibieron, que el invierno y el día del reposo, se los dije pero no se los expliqué de esta manera, consisten en el conocimiento que tenemos de la luz de Dios, conocimiento del entendimiento de las cosas que están alrededor nuestro, y que
deberíamos de estar alerta siempre en el propósito de alcanzar la bendición de Dios. Porque cuando Jesús habla de ese día de invierno, es un día nublado. Un día nublado es para toda esta gente que ustedes ven que van detrás de las multitudes. Y como dice el libro de los Salmos, la gente es que se amotinan y se amontonan. Pero si ustedes les preguntan qué saben, dicen que están confundidos, que no saben si este o aquel. Al decirle que aquel grita esto, que él sí dice yo me bauticé en aquel, me bauticé con aquel, estoy confundido al final, dice. O sea, están nublados, no tienen nada de claro de lo que está aconteciendo, ni tienen ese conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan el otro tema que mirábamos con ustedes de día o noche? Cuando Pablo habla y dice que, y también habla de la venida del Señor, precisamente de eso habla. Y dice Pablo allá en Tesalonicenses 5, cuando dice, pero vosotros sois del día y no de la noche. O sea, para ustedes las cosas ya están claras, ya hay un entendimiento y un razonamiento de los juicios de Dios y tienen toda la claridad puesta delante de ustedes. A eso mismo se refiere Jesús, que nuestra huida no sea en tiempo de ignorancia o de rebeldía. ¿Cuántos me entienden? O de falta de entendimiento de las cosas de Dios. Que nuestra huida no sea como los que palpan, sino que vayamos seguro a lo que vamos. O sea, con plena certidumbre de fe en lo que hemos creído. Porque muchos, cuando viene cualquier persecución o cualquier situación, cambian de manera de pensar. Porque no están claros en lo que han creído. Cualquiera, y dice Pablo que cualquier viento de doctrina los hace titubear, los hace volverse atrás. Por eso Jesús ahí mismo en Mateo 24 habla de que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, los hacen titubear. Pero cuando tenemos el conocimiento de que todas estas cosas han de acontecer, yo pienso que se cumple en nosotros la palabra de Dios, que con más ganas y más deseos vamos a buscar a Dios. Y entonces cuando veamos que esas cosas acontecen, en vez de volvernos atrás, porque tenemos la claridad y nuestra huida es de día con conocimiento, vamos a escapar de todos estos juicios con gemidos y con temor y con temblor, como dijo Jesús, sin caer en glotonerías. Antes vamos a afligir nuestras almas cuando veamos las cosas que van aconteciendo. ¿Cuántos me entienden? Pero muchos, por eso Jesús habla ahí del reposo y del día nublado. Día nublado es cuando no se ve muy bien. ¿Qué tanto se ve cuando está lloviendo aún de tarde? O sea, como que las cosas no están muy claras. Día de reposo es cuando te la llevas muy suave en el evangelio. Yo ya voy con el hermano Edgar, muy conformista. Y viendo todo lo que está pasando a tu alrededor, no afliges tu alma, estás muy tranquilo. No ayunas, no gimes, no clamas por tu salvación. No velas, no, como dijo Jesús, por tanto velad y orad, porque vuestra redención está cerca. ¿Se acuerdan que Jesús habla ahí mismo de eso? Pero vemos que todo esto acontece y como que nosotros nada sucede. Por eso en las 10 vírgenes habla de 5 prudentes y de 5 imprudentes. Habla de que todas cabecearon porque está escrito de que pelearía contra los santos y los vencerá. Pero que habían 5 que tenían aceite extra y 5 que estaban muy reposadas, no preocupadas en guardar aceite, en adquirir aceite, en tener esa unción y esa dirección de Dios y esa búsqueda y esa espera del Señor. Aunque parezca como que cabeceamos, pero que estemos firmes, porque esto que estamos viendo aquí es exactamente lo que estamos viviendo. Y fíjense bien donde cerrábamos aquí en el 8, cuando dice el Señor, por tanto esperadme. O sea que la gente que va torcida, van bien ellos.
No les importa, pues al cabo ya es tantos que se han torcido. ¿Y qué más da otro? ¿Y qué más da aquí? ¿Cómo van las cosas? Espera, dice el Señor. Viene un día determinado. Muchos están confiados, no tienen ni vergüenza, no tienen ni pudor en las cosas que están haciendo, no se afligen por la perversidad en que viven. Pero el Señor les dice: ahorita voy a llegar ahí. Porque mi determinación es, dice. O sea, ustedes creen, dice, que solo entretenerme con ustedes aquí. No, mi determinación es cerrar un círculo y darle la paga a todo el mundo. Mientras tanto, tú, yo, ellos y todo el mundo está en un proceso. Ahora, por tanto, seamos sobrios nosotros y velemos y busquemos al Señor con todo el corazón. No vaya a ser que también con el resto nos resbalemos y nos perdamos. ¿Cuántos me entienden? Porque todo esto es real. ¿No está hablando de eso Dios ahí? Y por eso debemos de vivir en temor y temblor de nuestra salvación, buscando al Señor con todo el corazón, obedeciéndole. Yo le doy gracias a Dios por todos ustedes que hasta aquí se han esforzado, pero también les quiero decir que no es hasta ahí. Cada día dice que abundemos más y más en lo que hemos aprendido de Dios. Amén, hermanos. Por lo mismo, quiero decirles que no es hasta ahí y que todo tiene que llegar a un día. Así dice el Señor, ¿va? Todos están confiados que va muy bien. Los que se tuercen, dice, pues no me ha ido mal, dice. Sigue torcido. No, pues yo me las puedo, dice, yo aquí, yo allá. Y se salen con la suya y no tienen ni vergüenza. Piensan que Dios nunca les va a alcanzar con su ira. Pero ¿qué está diciendo Dios aquí? Está bien, dice, pero espérenme. Es una amenaza de Dios esa. ¿No sabían ustedes? ¿No entienden eso ahí? Está bien, dice, pero espérenme. Ahorita cierro el círculo de todas las naciones, de todo el mundo, para darle a cada uno su paga según haya sido su obra. Por eso nosotros, no mirando ni a diestra ni a siniestra, como nos habló Dios desde un principio. Yo creo que ustedes, ya cuántos quitaron las miras de los ministerios y todo eso. Todo eso es basura de los hombres de hoy en día. La mira nuestra tiene que estar en la palabra de Dios y en nuestra conducta diaria con Él. Si en verdad estamos viviendo tal y como Dios nos lo pide. No es tanto que si hablo lenguas, ya se acuerdan que hemos leído todo eso, hemos vivido todas esas enseñanzas, que si hablo lenguas, que si danzo, que si hago aquí, que si predico, que si hago lo otro, que si hago acá, que si hago allá, porque dice bien claro Salomón, de más está todo eso, dice, porque el todo del hombre es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios cerrará su círculo y determinará todas las cosas y dará a cada uno su paga. Entonces tu todo y mi todo es estar a cuentas con Dios cada segundo de nuestra vida, cada instante, cómo caminamos delante de Dios. Por eso las situaciones de ver, cuando leo la Biblia, cuando veo, oí un texto por ahí que la hermana decía de memoria, no sé si ustedes se fijan en los textos, pero yo sí me fijo. Y cada texto me habla siempre a mi corazón. Y decía el Señor en su palabra, con el texto que traía la hermana, bienaventurado el que da al pobre, porque en el día de la angustia lo guardará el Señor. ¿Qué angustia es esa? Y yo meditaba, Señor, le digo, ¿cómo debemos de ser de dadivosos nosotros? Y a la verdad no hemos hecho nada según tu enseñanza. ¿No le piensan ustedes conmigo hoy? ¿Ah? No hemos hecho nada. Darle al necesitado, bendecir a los que nos maldicen,
Dale de comer. Fíjense que si ustedes ven, la obra de Dios es esa en toda la Biblia. Dale de comer al que tiene hambre, vestir al que está desnudo. A ver. Ajá. Ajá. Restituir al agraviado. ¿Verdad que sí? ¿Saben qué es restituir al agraviado? Viene alguien y le hizo un daño a una persona y la dejó, no importa quién sea, agraviado es agraviado. Y lo dejó en ruina y lo dañó. Y venir y decirle, mira, confía, no temas, sigue adelante, aquí está esto para que sigas. El otro te destrozó y te agravió y te rompió toda tu vida y te quitó esto y lo otro, aquí está, sigue adelante. Proveerle medios para que siga esforzándose sobre su vida. A mí se me hace que a veces yo al oír solo un texto le pienso, un solo texto, ¿qué será el resto de la Biblia? A veces nos pasa como el asadón. ¿Cómo le hace el asadón? Bien se la saben, ¿verdad? Como el asadón, solo para mí, para mí, para mí, y este para mí, dice, y este me gusta a mí, dice, y este también a mí, dice. Se ríen, ¿verdad? No palas, solo asadones. La pala tira. Como palas.